Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, así como estamos, vamos a orar. Una vez más, muy agradecidos, oh Dios, de estar aquí reunidos con los hermanos. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Cantamos que tú eres grande. Nuestro Dios es grande, nada se compara a ti, oh Dios. Y queremos conocerte. Cada día que vivimos queremos saber más de ti y experimentar un poco más de tu persona en nuestra vida también. Para eso somos conscientes que necesitamos leer el libro que tú has inspirado y conservado también para nosotros hoy. Y por eso lo hemos también abierto en esta oportunidad, como cada día del Señor, porque tú nos bendices a través de la predicación y tú nos hablas y nos invitas a venir a ti, a disfrutar de ti también, bueno, a despojarnos de algunas cosas de nuestras vidas y tomar otras también. Tú conoces, oh Dios, la necesidad que nuestros corazones tienen y por eso te pedimos que tu Espíritu aplique la palabra en cada corazón. Ayúdanos, oh Dios, queremos ser como nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Bueno, tomen asiento, hermanos. Vamos a continuar con los mensajes que el apóstol Juan escribió. Los últimos dos versículos que hemos leído, es obvio, voy a hacer solamente una mención a lo último, pero eso sería como una conclusión de todo lo que hemos estado viendo hasta aquí. Y quiero pensar en algo que Juan menciona en un momento de lo que nosotros hemos leído, que me pareció muy interesante mientras lo estudiaba y pensaba en eso, ¿no? Nuestro enfoque va a estar más que nada en el versículo 20, aunque iremos mirando también un poco los otros, ¿no? Bueno, ustedes saben que, yo lo he mencionado, que cuando Juan escribe esta epístola, él lo hace con varios propósitos, ¿no? He anotado aquí por lo menos 3. Uno de esos propósitos principales es que los cristianos puedan experimentar un verdadero gozo. Capítulo 1, verso 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Otro de sus propósitos, este tal vez está un poco más oculto, pero está, y es refutar la falsa enseñanza de los maestros gnósticos que estaban engañando a los hermanos con sus falsas doctrinas, ¿no? Noten el capítulo 2, versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Bueno, y también él escribe con el propósito de que los creyentes tengan seguridad de su salvación. Capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿no? Y para que la audiencia de Juan, la original, la que recibió esta carta, y también nosotros podamos tener seguridad de salvación, que es algo muy importante y que lo necesitamos, ¿no? Él ha dado algunas pruebas, yo lo llamo filtros, que nosotros deberíamos pasar. Como un escáner que te pasan y ahí comprobás si hay verdadera salvación en tu vida y si, bueno, tenés comunión con Él. Por ejemplo, algunas pruebas morales. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. 1:6. Pruebas de obediencia. Si decimos yo le conozco y no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. 2:4.
pruebas cristológicas. El que niega que Jesús es el Cristo es anticristo, mentiroso, y no tiene al Padre ni al Hijo. 2, 22, 23. Y noten cómo él menciona mentiroso y mentiroso varias veces. Y pruebas en cuanto a nuestra relación con los hermanos. Esto también puede entrar dentro de lo que es una prueba moral. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. 3, 14. Y así, si las evidencias de que Él nos salvó están en nosotros, se manifiestan obviamente, vamos tildando, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Y ahí hallamos seguridad de que somos salvos y tenemos comunión con Él. Ahora bien, aquí voy entrando al punto. Debido a nuestras debilidades, a nuestras caídas, nuestros pecados, nuestra incapacidad para obedecer a Dios como Él nos demanda, y sobre todo nuestro engañoso corazón, a veces como que todo eso, ese cóctel nos trae a nosotros ciertas frustraciones en cuanto a nuestra relación con Él, la comunión que podamos tener y no podemos disfrutar de Dios. Y en ocasiones ni siquiera queremos orar, porque pensamos que Dios no nos va a escuchar. Dice, ¿cómo me va a escuchar si yo ando de esta manera? Y comenzamos a darnos manija y a escuchar la voz de nuestra conciencia que nos dice, vos no podés ser un cristiano verdadero, mirá cómo andás. Mirá lo que hiciste. Mirá tu ineficacia para cumplir este mandamiento. Vos sos un desastre. Mirá al hermano que bien que anda y comparate por lo menos con él. Dije, no, sos un cachivache, por así decirlo. Y bueno, y ahí eso nos trae mucha frustración, ¿no? Y ponemos en duda también aún nuestra salvación y bueno, nos desanimamos. Algo de eso parece estar sucediendo en estas líneas que estamos nosotros leyendo. Por lo menos Juan escribe contemplando esa posibilidad. En esta porción, él continúa alentando a los hermanos, dicho sea de paso, para que examinen a ver si tienen verdadera salvación. Lo que hemos leído no está desconectado de lo que venimos diciendo. Noten el comienzo del versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y en esto tendremos seguridad de salvación. Y en esto sabremos que somos verdaderos cristianos. ¿En qué? Bueno, no en lo que va a decir, sino en lo que ya dijo sobre la práctica de amar a los hermanos. Una paráfrasis de los versículos 18, 19, o todo lo que vino diciendo atrás podría ser así, muy breve. Cuando amamos a los hermanos de hecho y en verdad, es decir, sinceramente, sin hipocresías, entonces estamos seguros de la realidad de nuestra salvación. Hasta ahí, nada nuevo que nosotros ya hemos visto sobre todo el domingo pasado. Pero a partir de la segunda parte del versículo 19, comienza a introducir algo que tiene que ver con el corazón, o con la conciencia también. Ustedes van a ir notando que yo voy a intercalar lo que es conciencia con corazón. Él comienza a hablar de eso que Dios puso en nuestra parte inmaterial, que nos acusa o nos excusa. Noten que se repite corazón en el 19, 2 veces en el 20 y una también en el 21. Así que ustedes ya saben por dónde va a ir el énfasis del mensaje. Y una cosa tenemos que reconocer. Son versículos difíciles estos. Y no sé si los más difíciles de la carta. Sobre todo el versículo 20. Es difícil de interpretar por la sintaxis y el tema que Juan va a abarcar aquí. Hay ciertas cosas que no son muy claras al leerlas así, a vuelo de pájaro, por así decirlo. Por ejemplo, no sabemos si es una contemplación del apóstol que el corazón puede reprendernos. No sabemos si es una advertencia la de Juan, o no sabemos si es un mensaje de esperanza. Bueno, haremos lo mejor posible para interpretar y aplicar y que, bueno, nos resulte edificante, ¿no? Vamos a ver, yo he titulado Una conciencia buena y mala. Y como les he dicho, voy a utilizar casi conciencia como sinónimo de corazón y iré intercambiando, ¿no? En primer lugar, notemos cuando nuestro corazón nos reprende, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, ahí está la parte difícil de estos versículos. Mayor que nuestros corazones Dios, y Él sabe todas las cosas. Ahora, tomaremos estas primeras palabras de Juan, del versículo 20, lo primero, como una certeza del apóstol, ¿no? Él da por sentado que vamos a recibir reprensión de
nuestro corazón. En ocasiones, yo digo que más allá de que nosotros ya hemos conocido al Señor, tenemos salvación, pasamos de muerte a vida, aún así puede darse el caso de que tengas una reprensión del corazón o, como decimos nosotros hoy, un cargo de conciencia por algo que, bueno, hiciste, ¿no? A lo mejor, ¿no? Otra versión de la Biblia traduce afirmando esto, por eso digo que es más claro. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Ahí, esa versión está dando por sentado que esto puede pasar. Y es muy interesante, hermanos, que el verbo que acá tenemos nosotros como reprender, en otra porción se traduce como condenar. Como por ejemplo en Gálatas 2:11, Pablo resistió cara a cara a Pedro porque era de condenar. Y es la misma palabra que tenemos aquí nosotros traducido como reprender, ¿no? Es decir, en este contexto, aquí el de Juan, alude a ser acusado de pecado. Y puede sonar un poco contradictorio a la luz de otros pasajes, como por ejemplo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. O justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Pero acá Juan de repente habla de que el corazón, la conciencia puede condenarnos, acusarnos de pecado, a pesar de nuestra identidad como hijos de Dios. Y uno dice, pero si estoy en paz con Dios, ¿cómo es posible que mi conciencia me acuse de esta manera? Pero puede pasar. Ahora, ¿verdad que la experiencia nos dice que esto es posible? ¿Sí? No es nuestra norma infalible aquello que experimentamos, sino las Escrituras. Y ahora vamos a ver algunos pasajes. Pero probablemente conozcas a personas que aman al Señor y tienen devoción por Él, son creyentes genuinos, pero parece como que siempre viven en condenación por su pecado. Uno no lo entiende, pero están bajoneados porque hicieron algo mal, o no llegan a ser lo que quisieran ser, y eso los tumba, y el corazón los condena, a pesar de su identidad como hijos de Dios. O a lo mejor sos un creyente que atraviesa algo así, y estás todo el tiempo confesando pecados, examinándote, y como que el gozo no está en tu corazón. Y uno, ¿qué pasa a este hermano? Digo, si no es consciente de que es una nueva criatura, de que es salvo, ¿y por qué está siempre así como que su corazón lo bombardea? A lo mejor la audiencia de Juan experimentaba que no daban con la talla con esto de amar a los hermanos y su corazón les reprendía. La conciencia, queridos hermanos, en ocasiones puede ser una buena aliada cuando es utilizada por el Espíritu Santo para traernos convicción de pecado y así correr a los pies del Señor y arreglar nuestros asuntos. Pero en otras ocasiones puede jugarnos una mala pasada. Por eso nuestra norma tiene que ser la Biblia, y solo la Biblia. Y no aún lo que en muchas ocasiones la conciencia nos dice, ¿no? Ahí necesitamos ejercitar discernimiento. Ahora veamos algunas porciones que nos muestran cómo funciona la conciencia. Primero, la conciencia reprendiendo. ¿Recuerdan aquella ocasión en la que los judíos, rarísimo la situación, encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio y la trajeron delante de Jesús? Ya uno se pregunta ahí, ¿por qué no trajeron al hombre también y solo a la mujer? Bueno, le dijeron, maestro, esta mujer la encontramos así, en pleno acto de adulterio, y la ley dice que le tenemos que tirar piedras y... A ver, ¿qué decís vos? Y él hacía dedo y bueno, dibujaba en la tierra. Y después les dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y las Escrituras dice ahí, Juan capítulo 8, verso 9, yo lo leo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y digo, qué fuerte habrán sido esos golpes en la conciencia para que a uno comiencen a abandonar la escena y dejaran solo al Señor, ¿no? Algo le daba vuelta a la cabeza y dijeron, vámonos de acá. Y se fueron inmediatamente. Añado Romanos 2, 14 y 15, un pasaje conocido. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia funciona como un sistema de alarma que se enciende cuando desobedeces la ley o cuando estás haciendo algo mal, algún pecado. Y si bien yo dije que la conciencia, el corazón, no es la norma infalible, esto no significa que debemos ignorar sus acusaciones cuando las hay. En estos 2 versículos que cité, las acusaciones de la conciencia estuvieron bien. Frenaron a esta gente de que no mataran a esa mujer que había cometido un pecado. Y a menudo también sirve para frenar la impiedad de los hombres. ¿Recuerdan aquel pasaje? Los leprosos que vieron el campamento sirio vacío, se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Segunda de Reyes 7:9. Esa voz que dice a tu cabeza, eso está mal, eso que estás haciendo es tremendo, fíjate que trae consecuencias, no es para tu bien, etcétera, etcétera. Debemos dar gracias a Dios por esa parte inmaterial que puso en nosotros, que nos alerta de cometer un pecado, y así evitamos ofender a nuestro Dios, ¿verdad? Así que la conciencia es bueno. Continúo. Por las Escrituras vemos que algunos tienen una conciencia más débil que otros. Tenemos el ejemplo en la iglesia de Corinto. Había algunos hermanos que, veían la carne que fue sacrificada a los ídolos y ellos no tenían ningún problema, comían y comían. Y está todo ok. Pero había otros hermanos que veían eso y les afectaba. 1 Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y unos versículos más adelante Pablo nos manda a no herir la conciencia de los hermanos débiles, porque eso es pecar y pecar contra Cristo. Pero es una certeza que algunos tienen conciencia más fuerte, por así decirlo, y otros más débiles en algunos asuntos. Hay más. Dije que la conciencia nos frena de pecar contra Dios o nos amonesta, pero también, lamentablemente, la conciencia puede llegar a un punto de quedar cauterizada. Entonces ya no le afecta más el pecado. 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán esto, aquello, lo otro. Entonces, en esa condición, uno pierde toda sensibilidad a lo malo. Qué tremendo es llegar a ese lugar, ¿no? Cuando matan a Esteban a piedrazos en Hechos capítulo 7, el sistema de alerta parece ser que ni siquiera se encendió, ¿no? Tremendo. Muchos son entregados a esa condición. Romanos 1. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Más adelante. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es tremendo, porque son tan insensibles ante la acusación de la conciencia, ante el pecado, que llega un punto en el cual te volvés como una roca. Y ya está, no hay más nada que hacer, ¿no? Hay más en cuanto a la conciencia. Nosotros como creyentes debemos procurar tener siempre una limpia conciencia. Pablo la procuraba. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y es lo que nosotros también debemos procurar, ¿no? Charles Simeon dijo: si nos sometemos a sus reprensiones, nos mantendremos alejados de mucho mal y nos conducirá salvo al cielo. Que ninguno de nosotros lo reprima, ni lo soborne, ni lo desprecie. Antes bien, informémoslos bien y miremos con cuidado sus saludables amonestaciones. Fin de la cita. Así debemos prestar atención a las acusaciones de nuestra conciencia. Y vivir con limpia conciencia, esto es lo último,
te produce un sano orgullo. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. En este contexto en el que Pablo habla, muchos lo estaban acusando. Y él dice, ustedes me acusan de esto, lo otro y aquello. Pero yo estoy tranquilo porque mi conciencia está tranquila y no me amonesta para nada. Eso le producía un sano orgullo, ¿no? Estar bien con Dios, su conciencia está aquietada. Bueno, me pareció adecuado mencionar estas cosas, cómo funciona nuestra conciencia, para volver ahora al texto de Primera de Juan. Porque allí no parece haber pecado no confesado. No hay conciencia cauterizada entre los hermanos. No parece que estuvieran actuando mal, entonces la conciencia martilla y martilla. De hecho, Juan los llama amados. Sino que aquí todo parece indicar que la conciencia, debido a que no es infalible, a veces puede arremeter contra el cristiano sin causa justa. Una espada de doble filo puede resultar la conciencia. Puede condenar donde ya hubo perdón y puede absolver donde hay culpa. Alguien dijo, en todo lo que hacemos debemos tener una buena conciencia, pero no debemos sobreestimar la capacidad de nuestra conciencia, porque puede ser demasiado rígida o demasiado blanda. Fin de la cita. En última instancia, hermanos, aunque la conciencia es buena, no es el juez supremo. No es la norma absoluta por la cual debemos nosotros conducirnos. Es decir, que nuestro corazón esté tranquilo y no nos reprenda, no necesariamente significa que estamos bien con Dios y que tenemos comunión con Él y que somos salvos, no. Y si la conciencia nos condena, no quiere decir necesariamente que estamos mal con Dios. ¿Entienden? Pablo dijo en 1 Corintios 4:4, citando la NBI, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Y acá parece indicar, o la mención de Juan podría ser esa ocasión en la que el corazón está reprendiendo a los creyentes sin ninguna causa justa. Por eso él dice, pues si nuestro corazón nos reprende, pero no da ninguna indicación de que, bueno, fíjate si estás haciendo esto, lo otro, nada por el estilo. Entonces, parece indicar que el corazón está reprendiendo a los hermanos solo por ser demasiado rígida, sin causa alguna para que la alarma se encienda. Entonces Juan, gracias a Dios, provee una solución para esos casos en los que el corazón reprende. Eso veremos en segundo lugar. Otra vez el versículo 20 enfatizando la segunda parte. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Ahí está la solución. Y Él sabe todas las cosas. He aquí, dice Juan, aquello que puede traernos quietud, tranquilidad, devolvernos el gozo en esos momentos de turbación. ¿Cuándo? Bueno, cuando se juntan esos diferentes factores, puede desencadenar en esto, ¿no? Entre esos factores está Satanás, nuestra propia habilidad, el legalismo, todo eso nos turba, pero, dice Juan, Dios es mayor y Él sabe todas las cosas y esa es la solución. Eso es suficiente para que recuperemos la quietud, el gozo y el corazón no nos tenga ahí contra las cuerdas dando y dando. Dios es mayor. Pero la pregunta que surge, lógicamente, es ¿y cómo ayuda a saber que Dios es mayor? Sí, y Él sabe todas las cosas. ¿Qué cambia las acusaciones de mi corazón? Bueno, el corazón se presenta con acusaciones y uno responde con verdades acerca de la persona y la obra de Dios. Entiendo, soy débil, soy pecador, no merezco nada, pero Dios es rico en misericordia. Y Él me salvó no porque hubiera algo bueno en mí, sino por gracia, porque es compasivo y quiso, por alguna razón que desconozco, hacerme su hijo. Y el corazón arremete nuevamente. Sí, pero si te salvó, tus obras deberían ser diferentes. Y acá estás fallándole a tu Dios. ¿Cómo explicás eso? Bueno, y como que tenemos un combate con nuestra conciencia que nos acusa y a muchas veces sin causa. Y nosotros tenemos que recordar y recordar
las verdades de las Escrituras, porque esta sí es nuestra norma absoluta, y por ella debemos regirnos, y no tanto por lo que la conciencia dice. Uno debiera armarse del pensamiento de que, aunque seguimos pecando, seguimos cayendo y somos infieles, eso no quita que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso no quita nuestra posición adquirida por el Señor, sentados en los lugares celestiales con Cristo, Efesios 2. No quita la seguridad de nuestra salvación. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1:9. Y no quita que el Señor siga obrando en nuestros corazones, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Nosotros, hermanos, debemos procurar una conciencia tranquila, perseguir la santidad, pero también tenemos que ser conscientes que en este cuerpo no alcanzaremos una perfección absoluta. Entonces, en los momentos de debilidad y de flaqueza, confesamos nuestros pecados a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como lo hemos estado viendo, y no permitimos que nada nos robe el gozo, sabiendo que Dios es mayor y Él sabe todas las cosas. Él es mayor que mis sentimientos, Él es mayor que las acusaciones de mi conciencia, Él es mayor que mis caídas, su gracia es mayor que mi propio pecado. Y Él sabe todas las cosas. Él sabe que vivimos en un cuerpo de muerte, ¿no? Estamos aquí. Él sabe que somos inclinados al mal, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, Salmo 103. Pero sobre todo, Dios sabe que su Hijo se entregó por nosotros en la cruz. Dios lo sabe. Y sabe que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. Y así se combate, ¿no? Con las verdades de la Biblia. Es la única manera. Porque con nuestra fuerza no podemos hacer nada ante una acusación. Bueno, me miro una película y ya se me va a pasar. Y después vuelve otra vez y vuelve otra vez. Ahora, como advertencia, no digo esto para que te tomes a la ligera el pecado. Bueno, pequé, ya está acá. El domingo dijeron que me quede tranquilo y listo. Y no es lo que estamos diciendo. Tampoco digo esto para que violes la voz de la conciencia constantemente. No. Sino para cuando falles, Satanás no gane ventaja con las debilidades de tu conciencia y tu fortaleza sea aquello que Dios reveló de sí mismo en las Escrituras. Mi conciencia me acusa de esto y aquello, pero Dios, que es mayor, dijo tal cosa en su palabra. ¿Qué hago? Me quedo con lo que Dios dice entonces. Y así. Si Él dijo que todos mis pecados fueron perdonados y arrojados en lo profundo del mar, eso es lo que voy a creer. Mi conciencia me acusa de pecados pasados que el Señor ya perdonó. Entonces resistiré esa acusación con la verdad de que Cristo murió por mis pecados conforme a las Escrituras y resucitó para mi justificación y punto. Eso es la verdad. Por eso siempre digo, no importa lo que sentís y bueno, me pasa esto y aquello, no. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que dice la Biblia. Y si Él ya te perdonó, ya tenés que quedarte con eso, ¿no? No hay más. Otra vez cito a Charles Simeon, uno de los grandes expositores que dio la Iglesia. Él dice: no hay un día ni una hora en que la conciencia no contraiga alguna contaminación, ni hay probabilidad de apaciguarla, sino mediante aplicaciones continuas a la sangre rociada. Regocijémonos entonces de que haya una fuente abierta para el pecado y la inmundicia, y dejemos que sea nuestro cuidado día y noche limpiarnos en él de cada mancha fresca contraída. Si descuidamos esto, nuestra mente y conciencia se contaminarán. Fin de la cita. Constantemente tenemos que ir a la cruz, ¿no? Porque ahí está nuestra posición y, bueno, nuestra salvación, todo está ahí. Así que no podemos dejarnos derrotar por una acusación, ¿no? En tercer lugar, cuando nuestro corazón no nos reprende. Esto sería totalmente lo contrario de lo primero. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios
Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bueno, una vez aquietada nuestra conciencia, ¿no?, por la seguridad de que Dios es mayor y Él sabe todas las cosas, ahora nos encontramos en un estado de confianza plena, no en nosotros, sino en Dios, y eso nos impulsa a venir a Él en oración. Al principio como que nos escapábamos de Dios en la oración, y ahora si estamos confiados, nuestro corazón no nos reprende, bueno, acceso a Dios y vamos constantemente. En el primer caso, el corazón está intranquilo y tiende a alejarse de Dios porque siente que no da con el estándar. En este caso, uno se siente en plena libertad y viene sin impedimentos al trono de la gracia. A eso debemos apuntar nosotros, a llegar a este estado. El pastor MacArthur dice que la palabra traducida confianza significa denuedo, libertad de expresión. Describe el privilegio de llegar ante alguien de importancia, poder y autoridad y sentirse libre para expresar cualquier cosa que se tenga en mente. Fin de la cita, ¿no? Esa libertad que tenemos para venir ante el Señor, lejos de ser una licencia para pecar, la conciencia tranquila, libre y segura produce confianza en Dios. ¿Verdad que así como un niño se siente seguro de acercarse a su padre, sabiendo que éste le espera con los brazos abiertos para recibirle? Bueno, así venimos ante nuestro Padre Celestial con plena confianza. Si estamos en paz con Él, si nuestra conciencia no puede testificar nada en contra nuestra, entonces podemos experimentar gozo y disfrutar de esta relación que tenemos con el Señor. Maravilloso eso, ¿no? Qué maravilloso. Pablo habló de esa seguridad cuando escribió a los Efesios. Él dijo: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, en el capítulo 3. Ahora, el versículo 22 es bastante tentador, ¿no? Dice: cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y ahí nos despierta el materialista que estaba durmiendo la siesta. ¿Podés leer otra vez el versículo que me gustó? Dice ahí. Y empieza a pedir y a pedir para su deleite. Bueno, Juan pone dos condiciones para que nuestras peticiones tengan respuesta. La primera es guardar sus mandamientos. Eso es lo que él dice, ¿no? Porque guardamos sus mandamientos. Aquí él asume que obtenemos respuesta porque guardamos sus mandamientos. Ahora, esto no quiere decir que Dios ve nuestra obediencia, ¿no?, nuestro buen andar, y casi como que está obligado a premiarnos por cómo nos estamos conduciendo. No es eso. Todo lo que obtenemos en oración es porque Él es misericordioso. Y bueno, más bien la idea aquí es: fuimos salvados, tenemos comunión con Dios, una conciencia limpia, conocemos a su Hijo, eso nos lleva a guardar sus mandamientos por amor. Entonces, todo aquello que pedimos conforme a su voluntad, Él dice que nos dará. Cualquiera cosa que pidamos, porque nosotros le amamos. Aquí sí se puede aplicar el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si yo encuentro deleite en Dios, si Él es mi mayor deleite, entonces mis oraciones no serán egoístas, mis peticiones tampoco. Iremos buscando constantemente aquello que agrada a Dios y le glorifica. Y Dios, para Él es sencillo darnos algo que es para su propia gloria. Si sabe que es bueno para nosotros, Él se complacerá en responder eso y dar abundantemente. La segunda condición es hacer lo que es agradable delante de Él. Y otra vez, esto no es, bueno, yo soy piadoso, yo soy bueno, hago las cosas dentro de todo bien y entonces Dios tiene que responderme sí o sí. Eso es una forma de sobornar a Dios. Eso es fariseísmo. El creyente que ama a Dios y quiere hacer las cosas que a Él le agradan, andar en las buenas obras que Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2, o como Pablo dijo a los colosenses, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo sostengo que cuando nuestros deseos se alinean con los deseos de Dios, entonces nuestras oraciones tienen una grata respuesta. Y hasta casi inmediata podemos decir, ¿no? Porque son conforme a la voluntad de Dios. De esto es lo que habló el Señor cuando dijo: y todo
De acá habrá aprendido Juan esto. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si es en su nombre, quiere decir que es conforme a su voluntad. Y es por eso que obtenemos la respuesta. Y bueno, finalmente los versículos 23 y 24, como he dicho al comienzo, es una conclusión. Algunos comentaristas sostienen desde el 2:18 en adelante, pero creo que esto se extiende hasta el capítulo 1. Aquí culmina todo lo que él estuvo diciendo. Debemos creer en el nombre de Jesús y amarnos unos a otros. Y eso implica guardar aquellos dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es evidencia, dice Juan, de que permanecemos en Él y de que tenemos comunión con nuestro Dios también, ¿no? Déjenme hacer solamente 2 observaciones a modo de aplicación y ya concluimos. Primero, la norma infalible no es la conciencia, sino lo que Dios dice. Es decir, Dios mismo. Él es la norma infalible. Hemos estado observando, puede darse el caso, hermanos, en el que el corazón nos reprende. Y siendo cristianos, amamos al Señor, estamos a cuentas con Él. Pero tales reprensiones deberían pasar primero por el filtro de las Escrituras. En eso comprobaremos que el Espíritu de Dios está utilizando nuestra conciencia para redarguirnos de pecado, amonestarnos, hacernos volver a Dios porque le hemos fallado. Es decir, está bien que nos examinemos. Si esa acusación pasa el filtro de las Escrituras, vamos a atender a eso. Si no pasa el filtro, bueno, creo que tenemos que combatirlo. Si nuestra conciencia nos amonesta por algún pecado que el Señor ya ha perdonado y nosotros no lo hemos ocultado, sino que lo confesamos delante de Él, entonces tenemos que volver al libro de Dios y quedarnos con lo escrito. Y se va a librar una batalla, ¿no?, entre mis sentimientos y lo que la Escritura dice. Acusaciones que vienen contra mí y aquello que la Biblia dice que el Señor hizo por nosotros. Pero para que el gozo vuelva a nuestros corazones, necesitamos creer primeramente lo que Dios dice. Y así volverá. A veces podemos reventarnos la cabeza pensando en deudas que ya fueron saldadas por el Señor. Imagínate estar mal por una deuda que tenés con Arba. Y te vuela la cabeza, la tengo que pasar, la tengo que pagar. Y de repente viene alguien y te dice, pero ya está toda pagada eso, ¿por qué estás así? No, la tengo que pagar. Y como que seguís ahí con la acusación y dices, para acá, ya está pagada. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros hablando espiritualmente. A veces el corazón nos acusa, la conciencia, por algo que ya fue saldado por el Señor. Y tenemos que decirle de alguna manera, tener un soliloquio, ¿no? ¿Qué me decís? ¿Me hablas de este pecado? Si el Señor ya me lo perdonó. Ya está. No voy a volver atrás, no. No me puedo afligir por algo que el Señor ya lo quitó. Él ni siquiera se acuerda y yo ya lo confesé, estoy en paz con Él. Pues, que quede ahí. Bueno, el corazón es engañoso y por eso lo mejor es no confiar en Él, sino confiar en el Señor. Muchos predicadores te dirán, escucha tu corazón y persigue sus sueños. Mentira, no hagas eso. No te va a llevar a cualquier lado. Mejor seguí lo que la Escritura dice. Cuando menos te des cuenta, sin causa se puede levantar contra ti. Mejor es creer al Señor y las Sagradas Escrituras. Y segundo, por otro lado, no trates de callar a tu conciencia cuando tiene razón en amonestarte, ¿no? A lo mejor en verdad estás mal. A lo mejor de verdad estás alejado del Señor. Llevas una doble vida o estás ocultando tus pecados. Entonces, no silencies esa gracia que el Señor te ha dado llamado conciencia. Que el Espíritu Santo la utiliza para llevarte a la cruz y que te reconcilie con Dios. No trates de acallar eso. Porque luego va a llegar un momento, una etapa en la cual el corazón se va a endurecer tanto por el engaño del pecado, y ahí sí que va a ser lamentable, ¿no?
Por eso no lo desestimes tampoco. Así que si hay algo que te pesa, lo mejor que puedes hacer es confesarlo al Señor. Y no trates de camuflarlo con buenas obras. Ahora meto un par de asistencias a las reuniones y ahí ya está, ya la conciencia se olvidó, se olvida las cosas. No es así, mis queridos hermanos. A lo mejor ni siquiera sos salvo y necesitas que el Señor te salve. Hebreos 9 dice que las ofrendas y sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Eso dice en el verso 9. Solo la sangre de Cristo, quien se ofreció a sí mismo, puede limpiar la conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Necesitas que esa sangre más preciosa que la de Abel te limpie. Necesitas de la eficacia del sacrificio de Cristo. Por eso, si no has creído en el Señor Jesucristo, necesitas hacerlo hoy mismo y que Él limpie tu conciencia de pecado y puedas asegurar tu corazón delante de Él y, como hemos leído, tener confianza en Dios, tener libertad, acceso al trono de la gracia. El Señor sabe cómo estamos nosotros con nuestra conciencia, ¿no? El Señor sabe. Así que bueno, atendamos a la Escritura. Vamos a orar.